Hola, soy Chacor Gracia Segura, el autor del libro La nueva ciencia de la analogía, el esperado puente entre la física y el yoga. Me propongo iniciar mi andadura como youtuber para compartir contigo algunos de los contenidos que me parecen más importantes y relevantes de mi obra, de mi tratado, que en esencia consiste en una serie de analogías entre la física y el yoga, de las que podemos extraer eh, una visión de lo que es la energía Kundalini, cómo despertarla y cómo mantenerla, entre otras muchas cosas. En esta presentación voy a hablarte de Cábala, química, física, yoga, y voy a conectar estas disciplinas entre sí para dar una introducción a cómo al hacerlo podemos entender lo que subyace detrás de la energía Kundalini. Al tratarse de la primera de las charlas, el primer de los vídeos que voy a subir a mi canal, voy a darle un carácter un poquito más introductorio. De hecho, voy a plantear algunas analogías partiendo de la visión del origen del universo por parte de la Cábala y por parte de la química. Así, vemos que al principio, o sea, justo después de un Big Bang, que entendemos que solo ha sucedido una vez, o de un evento similar que viene ocurriendo periódicamente, como así se contemplan algunas culturas orientales. En ese principio, o justo poco después de ese principio, vemos que solo existía un único elemento químico que se iba expandiendo por todo el universo, formando conglomerados que rotaban y se condensaban por la acción de la gravedad. Este elemento era el hidrógeno, que es el primer elemento de la tabla periódica. Es por ello el más sencillo y a la vez el más perfecto de todos, presentando en su estado fundamental una simetría esférica que llama mucho la atención, con un protón en su núcleo, más estático que dinámico, y un electrón envolviéndolo, más dinámico que estático. Vemos esta forma en que podemos visualizar el átomo de hidrógeno con el electrón desparramado en una suerte de nube electrónica esfera en su estado fundamental. El protón en el centro, aunque sabiendo que en realidad actualmente tenemos la visión de que este protón está formado por 3 quarks, a cada uno de los cuales se le asigna una carga de color simbólica. Este átomo puede tener su electrón en estados excitados, de forma que la nube electrónica adopta otras formas, las cuales dependen de la combinación de 3 números cuánticos, el primero de los cuales responde al tamaño del orbital, el segundo a la forma y el tercero a la orientación. Si bien lo que más nos importa es esa visión de completitud, de totalidad, de simetría esférica perfecta del átomo de hidrógeno, del que todos provenimos en su estado fundamental. Vemos que, asimismo, para los cabalistas, el mundo que conocemos y los seres que lo habitan parecen surgir también de un evento primordial, de una idea primigenia, una suerte de átomo de hidrógeno a partir del cual se generan una tríada de vibraciones y energías fundamentales. La idea es que a partir de ellas pueden engendrarse todas las demás vibraciones en un proceso de combinación y recombinación que conduce a la multiplicidad, derivada del proceso de formación. El nombre hebreo, traducción y valor numérico asociados a estas 3 letras madres, es el que se muestra. Estas letras son Aleph, Mem y Shin, y se corresponden con los elementos aire, agua y fuego. Según los enormes agregados de hidrógeno fueron condensando, volviendo a la visión de cómo evolucionó el universo a partir de la química, y la presión en el interior de los mismos fue aumentando, ciertas reacciones nucleares empezaron a producirse y con ello a crearse otros elementos químicos. Entre estos elementos químicos hay 3 elementos que nos parecen esenciales para que, al combinarse entre sí o con el hidrógeno,
pudieran ser capaces de formar las primeras moléculas del universo y de nuestro sistema solar. Estos elementos son el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, y las moléculas que se formaron a partir de ellos fueron la de hidrógeno, la de agua, la de dióxido de carbono, metano, amoníaco, nitrógeno y oxígeno. 7 moléculas en total. Estas moléculas se habían formado ya en meteoritos y en los planetas más exteriores de nuestro sistema solar, los planetas gaseosos, y la fuerza de sus enlaces y su geometría intrínseca ofrecía los moldes esenciales a partir de los cuales construir todo tipo de formas más complejas en el espacio, cada una con una función asociada en grado mayor de especialización, según se avanzaba en la flecha de la evolución. Estas geometrías originales eran lineal, angular, tetraédrica y piramidal, y los posibles enlaces simples, dobles o triples. De forma análoga, a partir de las 3 letras madres surgen las 7 letras dobles, la esencia de cuyas vibraciones y energías concuerda con la de los chakras del yoga, cada uno de los cuales tiene su propio color, forma, figura geométrica, sonido, semilla y un número de pétalos, cada uno de los cuales lleva asociado una de las 50 letras silábicas del alfabeto sánscrito original de la India. Vemos como poco a poco vamos pasando de la unidad a la multiplicidad. A partir de las 7 moléculas inorgánicas básicas se forman los 12 grupos funcionales, a partir de los cuales se forma toda la materia orgánica. Cada uno de estos grupos funcionales tiene unas propiedades químicas claramente distintivas, debidas a su forma y polaridad. Entre estos dos grupos funcionales, entre todos estos grupos funcionales queremos destacar 2. Los ácidos carboxílicos y las aminas. Los ácidos carboxílicos, cuyo radical se forma a partir del dióxido de carbono por rotura de un enlace, dan lugar a un pH ácido en disolución. Vemos un ejemplo y el grupo funcional que le caracteriza. Las aminas, cuyo radical se forma a partir del amoníaco por rotura de un enlace, dan lugar a un pH básico en disolución. Vemos el grupo funcional que le caracteriza en un ejemplo en el que también encontramos un grupo nitrilo. El hecho es que cuando se combinan estos dos grupos en distintas formas, dan lugar a los aminoácidos. De nuevo, de forma análoga, a partir de las 7 letras dobles se fundaron las 12 letras simples, cuya vibración y energía se corresponde con el rasgo esencial de los 12 signos del zodíaco, los 12 meridianos de la medicina tradicional china y los 12 pares de nervios craneales. Podemos ver una correspondencia entre los 3 círculos concéntricos en los que se reparten estas 22 letras, energías, vibraciones, inteligencias primordiales con los cerebros reptiliano, límbico y neocórtex de un ser humano. Vamos a ver asimismo la correspondencia que hay entre las letras consonantes del alfabeto hebreo que dan origen a la cábala y al tarot. Cada una de estas 22 letras primordiales se corresponde con uno de los 22 arcanos mayores del tarot. De hecho, para algunos el tarot, el antiguo libro de Thoth, solamente contendría 21 arcanos mayores, puesto que el del loco, considerado en ocasiones el arcano número 0 o el 22, indistintamente se dice que va aparte. Estas cartas contienen una valiosísima información sobre las claves para avanzar en el camino evolutivo espiritual, y se dice que se crearon para salvaguardar el conocimiento que se perdió al quemarse la antigua biblioteca de Alejandría. En la imagen vemos la carta de el mago o una de las posibles ilustraciones correspondientes con la carta del mago, una que hemos podido utilizar por estar libre de derechos de autor. Asimismo, vemos que los 21 aminoácidos esenciales dan lugar a la posible síntesis de cientos de miles de proteínas que nuestro cuerpo necesita para erigirse como un paso fundamental en ese camino de la unidad a la multiplicidad. Igualmente vemos que las letras del abecedario, al combinarse entre sí, crean un lenguaje con cientos de miles de palabras, aunque en lo cotidiano solo usemos una pequeña fracción de las mismas, quizás algo así como entre 5.000 y 10.000. Vemos en la imagen los 21 aminoácidos esenciales.
Así, por analogía, igual que entendemos que un organismo humano no puede ser completo a no ser que obtenga los nutrientes que le aporten todos los aminoácidos esenciales, un ser que se inicia en la senda espiritual no puede ser completo si no desvela e incorpora las verdades esenciales que se ocultan tras el velo de los 32 senderos de sabiduría cabalísticos, compuestos por las 22 letras consonantes del alfabeto hebreo y los 10 números que dieron lugar a nuestro sistema de numeración decimal, que así se asignan a sendas esferas o sefirot, de suerte que unas con otros guardan una mágica y misteriosa relación que puede verse ensamblada en una estructura de belleza sin igual y cuyos secretos solamente pueden ser desvelados por revelación, al ser considerado como un oráculo. Hablamos del árbol de la vida, del bien y del mal. Vamos a ver cuál es la estructura del árbol de la vida, del bien y del mal. En ella podemos apreciar la presencia de 10 esferas o sefirots y 22 conexiones o emanaciones entre las mismas. Entre estas conexiones podemos, de hecho, distinguir cuáles se corresponden por su trazo en color rojo, en horizontal con las 3 letras madre, cuáles en trazo de color azul y disposición vertical con las 7 letras dobles, y cuáles dispuestas en trazo verde oblicuo con las 12 letras simples. Además, apreciamos la presencia de 3 columnas de color negro, blanco y gris. Las columnas de color negro y blanco se dice que son los pilares que dan acceso al sagrado templo de Salomón y se conocen como Yaquim y Boaz. Ellas juntas con el pilar central se corresponden con los 3 nadis del yoga, Ida, Pingala y Sushumna, de los que hablaremos en otros vídeos. Algo que llama poderosamente la atención es la presencia de una 11ª esfera pintada con un trazo en su contorno discontinuo y en una forma como si estuviera medio borrada. De hecho, esto es así porque esta se conoce como la esfera oculta de Da'at. Y se dice que estaba en correspondencia o era representativa de la ciencia. Lo que se defiende es que esta esfera fue expulsada del árbol a partir del momento en el que la ciencia dejó de cooperar en forma tal que solo contribuyera al desarrollo de la humanidad y no pensando solo en el propio desarrollo, sin tener en consideración si los hallazgos que encontraba debían de ser compartidos para así contribuir o no al bien común. El hecho es que la salida de Da'at del árbol de la vida produjo una suerte como de mutación. Aquí vemos a la derecha el árbol actual sin la esfera oculta y cómo algunos de los senderos, algunas de las conexiones han cambiado las esferas entre las que se producen y cómo algunas de las letras aparecen en senderos donde no estaban antes. Ha habido como una disposición diferente respecto a la original. En el árbol de la izquierda podemos observar la correspondencia entre cada una de las esferas y los 9 planetas del sistema solar y el Sol. En la esfera inferior, la esfera de Malkut, además vemos cómo esta se pinta dividiéndola en 4 sectores, cada uno de los cuales con un color diferente, los cuales están en relación con los 4 planos de la Cábala. Veremos cuál es la importancia de estos 4 aspectos en otros vídeos. ¿Cómo podemos entender los secretos o el principal de los secretos del árbol de la vida con argumentos de la física? Vemos que, como hemos dicho, en la esfera oculta del árbol, que es la esfera de edad, se esconde la clave para el despertar espiritual, que no es sino la elevación y mantenimiento de la energía Kundalini. Esto sucede cuando los 3 aspectos esenciales asociados a las 3 letras madres se conjugan para llevar al organismo al estado de resonancia, un fenómeno físico muy conocido y muy trascendente.
Para entender cómo esto sucede en posteriores vídeos, para profundizar, introduciremos las siguientes cuestiones que consideramos fundamentales para poder transmitir con mayor precisión los conceptos que consideramos necesarios. Estos tres conceptos van a ser la correspondencia que tejemos en la nueva ciencia de la analogía entre los chakras del yoga y las fuerzas elementales de la naturaleza. También la correspondencia que establecemos entre la respiración y la corriente alterna. Y por último, el estudio de un circuito muy típico de corriente alterna que se conoce como circuito serie RLC y cómo este puede alcanzar el estado de resonancia. Fijaros que el propio nombre de este circuito tiene 3 letras que en realidad podemos ponerlas en correspondencia con las 3 letras madre. Cada una de estas 3 letras, RLC, está por la inclusión en el circuito de un elemento electrónico, un componente electrónico. La R está por una resistencia eléctrica, la L por una bobina, un componente capaz de almacenar campo magnético, y la C por un condensador eléctrico, un componente capaz de almacenar energía eléctrica. Veremos cómo entendemos cuál es el Tao de la física al considerar el estudio de este circuito RLC y establecer una analogía entre el mismo y el organismo, el cuerpo energético humano. A través de ello podremos vislumbrar cómo se alcanza el estado de iluminación al llevar nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático a oscilar armónicamente en resonancia. Y veremos lo que debe ser tenido en cuenta para amplificar ese estado a la vez que para estabilizarlo. Para hacernos una idea visual de lo que estamos planteando, vamos a ver un vídeo muy corto pero muy didáctico del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En el vídeo se puede apreciar cómo de la configuración de entre estos componentes, la bobina y el condensador o la batería de condensadores, el circuito de corriente alterna alcanza un estado de resonancia en el que se pone de manifiesto un máximo de iluminación, y precisamente entendemos que de forma bastante literal podemos ver que el estado de iluminación acontece. Así aprenderemos que lo que sucede es que al armonizarse las energías en el ser humano masculina y femenina, llegamos a la misma situación que ocurre en el circuito RLC al armonizarse, al entrar en resonancia las energías eléctrica y magnética, de forma que podemos establecer esta correspondencia entre energía eléctrica y masculina, energía magnética y femenina, en la forma en la que vemos en el GIF de abajo, en el que se aprecia cómo hay un trasvase armónico de energía magnética a energía eléctrica y viceversa. Es curioso observar cómo una imagen muy elocuente de este fenómeno se puede apreciar en la carta del tarot de la templanza, en el que vemos al ángel de la templanza precisamente vestida con una falda de estos dos colores opuestos, rojo y azul, que ponen de manifiesto la dualidad entre dos energías dentro de nosotros, que se vierten una a la otra, mientras una va a más, la otra va a menos, de tal forma como se pueda apreciar entre las dos vasijas que no se pierda, no se derrame ni una sola gota.
Esto es lo que facilita el que nuestra energía sea retroalimentada continuamente y se mantenga sin disiparse dentro de nosotros. Esta suerte de encaje nos lleva o puede llevar al ser humano a un estado que podemos denominar como la cima de la montaña de la luz y que está oculto en la carta, está oculta esta cima de la montaña de la luz en la carta del tarot de los enamorados. Y se invita al oyente a, si tiene posibilidad, observar esta montaña que se aprecia detrás de la carta de los enamorados en la baraja del tarot Rider-Waite, por ejemplo. O lo que es lo mismo, cuando alcanzamos la cima de la montaña de la luz, lo que está ocurriendo es que nuestro cuerpo energético alcanza el pico de resonancia por la oscilación resonante entre nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. Vemos esta familia de curvas que se asemejan a una serie de montañas y cómo podemos ver diferentes picos o picos más pronunciados. Veremos más adelante cómo, y lo justificaremos, la altura, la prominencia del pico depende del grado de pureza del ser. Veremos cómo a este estado de resonancia se puede llegar a partir del trabajo realizado en pareja o a través del trabajo de la mano de la introspección, el ascetismo y la meditación. Cómo esto conduce a la elevación de la energía Kundalini, al despliegue de la doble serpiente hasta alcanzar las alas que no son sino los dos hemisferios del cerebro, como se puede apreciar en el símbolo del caduceo, y cómo tenemos algunas indicaciones, hay un conocimiento arcaico, antiguo, como el de la gnosis, de qué es lo que hay que considerar para que esta energía no solamente se despliegue, sino que se mantenga y se estabilice. Así vemos que el fenómeno de resonancia, el pico de la gráfica de resonancia es lo que podemos asociar al despliegue de la energía Kundalini. En esta imagen de la Wikipedia se puede apreciar cómo en realidad el fenómeno de resonancia, su pico, no tiene un límite teórico. Puede ser teóricamente desarrollado hasta el infinito, y de lo que nosotros planteamos que eso depende del grado de pureza del ser, y esto se justificará en vídeos que se van a colgar más adelante. A nivel social, lo que podemos observar es que, si os dais cuenta, la curva de resonancia depende de la frecuencia, y si entendemos la relación entre la frecuencia y el ritmo de vida, podemos ver que hay como tres grupos de personas. Están las que llevan un ritmo de vida muy lento, son personas con tendencia a la pasividad, más bien apáticas, y estas se encontrarían en esta zona de la curva de resonancia. Luego, por otro lado, están las personas del extremo opuesto, las personas muy activas, que tienden a la sobreexcitación, que se encontrarían en la zona de la derecha de la curva de resonancia. Vemos que el pico de resonancia solamente emerge para aquellas personas que han conseguido un ritmo de vida templado y puro y sostenible. Así que eso es lo que hace que esas personas que consiguen un estado sostenible en el que no están expuestos a los excesos, pueden sentirse con un mucho mayor grado de vitalidad, de fortaleza, incluso de inmunidad. Recordemos que las claves para alcanzar este estado son, por un lado, la alternancia entre esta suerte de dos tipos de energías duales que hay dentro de nosotros, que podemos llamar masculina o femenina, eléctrica o magnética, y la pureza, que se pone de manifiesto en la carta del tarot de los enamorados. Así vemos que en ese camino de vuelta de la multiplicidad a la unidad, que en las cartas del tarot lo inicia el personaje del loco, el fenómeno de resonancia es la clave. Y ese es el
fenómeno que podemos alcanzar cuando llegamos a la esencia de nuestro ser, a lo más interno de nuestro ser, a donde estaría la forma en la que vibran estas 3 letras madres. Pero antes deberemos de resolver todas las cuestiones que tengan que ver con nuestros condicionamientos astrales, que pueden entenderse desde la carta astral de nacimiento. Antes deberemos de alinear los 7 chakras y ya llegado a este punto estaremos preparados para armonizar las energías de Shin, nuestro fuego interno, con Mem, nuestra agua interna, para que Aleph, nuestro aliento de vida, se despliegue y podemos llegar a nuestro verdadero ser y alcanzar el estado de Sat Chidananda. Si te ha gustado el vídeo, puedes encontrar esta y muchísima más información en mi libro, La nueva ciencia de la analogía, el esperado puente entre la física y el yoga. Por último, facilito un listado de vídeos y sobre todo imágenes libres de derechos de autor que se han usado para esta presentación. Sin más, espero que te haya gustado lo que he expuesto para mí tan relevante en esta presentación, en este vídeo. Si es así, puedes darle a me gusta, puedes suscribirte al canal, puedes compartirlo igualmente con personas que creas que les puede resultar de interés. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.